Lo que nos preocupa en relación a esta cuestión, para entrar en la materia de la entrevista, es, por un lado, la calificación de exitoso el proceso del voto telemático del proyecto piloto que se realizó en las pasadas elecciones del 5 de febrero. Denunciamos que esta consideración de éxito que hacen los consejeros del CNE a través de las entrevistas, pero también, bueno, pues lo han confirmado así, con su intención de que sea voto telemático en toda la circunscripción del exterior. Para nosotros esto es un claro ataque, una vulneración a nuestros derechos políticos de participación. Vamos a indagar un poco más en esto que estoy diciendo, y es que, por ejemplo, habría que repasar las cifras de ese padrón telemático del exterior. Hablo de las cifras del 5 de febrero. Son 97.100 personas con capacidad de poder votar, pero deben inscribirse previamente en un registro telemático para poder hacerlo. Estas se inscribieron en torno a 22.871 personas. Estamos hablando que suponen un 18,47% de esas personas potencialmente votantes, las que ejercieron su derecho a voto, muy lejos de ese 78,43% que el consejero Pita ha intentado vender, ¿no? Para un poco justificar esta cuestión de meter a prisa y corriendo el voto telemático en el exterior. El voto telemático en el exterior, si bien puede suponer pues un avance en los procesos de participación, no se puede hacer de cualquier forma y tiene que ser un proceso informado, un proceso de acompañamiento. Tengamos en cuenta que hay muchos compatriotas en el exterior que tienen una brecha digital. Para repasar algunas incidencias del proceso anterior, solo durante el día de las elecciones, la plataforma de voto dejó de funcionar durante 3 horas. Esto impidió el ejercicio del voto de muchas personas. No obstante, hay que recordar que en Europa los recintos electorales de mayor peso electoral, estos son España e Italia, en las pasadas elecciones del 5 de febrero bueno, pues acudimos presencialmente a las urnas. Y esto es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Si vamos a un proceso electoral express, lo que no puede entenderse es que se convierta en una excusa para vulnerar la participación de los dos países con más compatriotas con derecho al voto, ¿no? Yo quiero aquí hacer un repaso de unas cifras y recordar que, bueno, pues PITA está intentando, bueno, pues añadir una cuestión que no tiene nada que ver con un proceso exitoso. Pongamos un ejemplo solamente. Si de un censo electoral de 100 personas se apuntan 20 para votar y votan estas 20 personas, ¿estaríamos hablando acaso de un éxito del 100% de participación? Efectivamente no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando que el 80% de ese porcentaje de voto de personas con derecho al voto no pudo votar. Entonces, para nosotros es preocupante porque hay muy poco tiempo y esta es otra de las excusas que utiliza el CNE para no hacer un proceso de voto presencial, pero es mentira que no puedan llegar las papeletas al exterior. Si llegan al último pueblo de Ecuador, ¿por qué no van a llegar a España o a Italia, que tienen conexión vía aérea y que a lo sumo tardarían 2 o 3 días? Priorícese la impresión de las papeletas que van a ir para el exterior y manténgase con garantías de voto las zonas presencial. Esa es nuestra reivindicación. Estamos denunciando que no existen las condiciones en este momento para que el voto telemático sea garantía de poder ejercer nuestro derecho al voto. Estamos hablando que miles de compatriotas se podrían quedar sin votar. Estamos hablando que el tiempo para la inscripción el padrón electoral de España e Italia, que se ha elaborado durante 18 años, no puede trasladarse al voto telemático en apenas unos meses. Buenos días, qué gusto saludarle. ¿Nos puede contar un poco cómo fue la experiencia en las elecciones pasadas, las del 5 de febrero, en donde también ya se puso en marcha una suerte como de simulacro de este tipo de voto telemático? Y en general, ¿cómo se desarrollaron las elecciones últimas en el exterior? Bueno, hay que tener la precaución de que en los procesos de referéndum el voto es más reducido que en el proceso, las votaciones presidenciales o Ujú. legislativas. Y quiero poner esto sobre la mesa porque, aunque en el exterior el voto es facultativo, muchísimas personas nos movilizamos a votar tanto a presidentes como a asambleístas.
Y eso significa que el 20 de agosto vamos a tener una gran afluencia de personas queriendo votar. Y esto lo pongo en la mesa por lo que me decías, ¿cómo se desarrolló el proceso electoral? Bueno, tuvimos una caída del sistema de voto Ujú. durante 3 horas. Eso significa que si incorporamos cientos de miles de votantes más, la plataforma evidentemente no va a funcionar. Por tanto, lo que nosotros decimos es, no existe ahora mismo la capacidad técnica, si ya con ese porcentaje tan pequeño de 22.871 registrados para votar tuvimos caída del sistema. ¿Quién asegura, quién del CNE nos asegura que no vuelva a pasar esto cuando se incorporen los miles y miles de personas que votan en España y en Italia? Adicionalmente a esto, recuerdo que en las elecciones pasadas, donde se desarrolló el plan piloto, no contábamos ni con los medios humanos ni con los recursos necesarios para poder hacer el proceso de información, el proceso de inscripción. Fue un proceso bastante desigual. Solo en algunos lugares se hizo, por ejemplo, puntos de información, reuniones con colectivos, no en todos. ¿Cómo afrontamos ese proceso electoral? Organizándonos desde la Revolución Ciudadana, con organizaciones sociales, con colectivos que están interesados en que nuestros compatriotas migrantes puedan participar del proceso electoral. Pusimos puntos para que la gente pudiese ir a informarse, pudiese recibir asesoramiento para poder votar. Y es que hay que recordar que muchos de los consulados permanecieron cerrados incluso para la atención en caso de Ujú. necesidad de nuestros compatriotas el día de las votaciones. Nosotros hemos reportado muchas de estas incidencias, tanto las generales como las específicas de aquellos consulados donde encontramos algún tipo de problema más concreto, y lo que queremos es que el proceso electoral del 20 de agosto se produzca en las mejores condiciones. Hay que recordar que es deber del Consejo Nacional Electoral poner los recursos y los medios suficientes para que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Y aquí yo voy a ser altamente enfática. En el 2022 Ecuador recibió 4.443 millones de dólares en remesas, batiendo el récord histórico desde que tenemos registros. Y esto no puede responderse desde el Estado ecuatoriano con una vulneración de derechos de participación. Hay que recordar que nosotros, además, Europa se ha demostrado ser un bastión de la Revolución Ciudadana, y nosotros no vamos a permitir una vulneración de los derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir y que la Revolución Ciudadana fue capaz de poner en las leyes para que podamos votar, para que tengamos asambleístas, para que nos representen en la Asamblea Nacional. No estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. ¿Qué opinión le merece esta decisión de las autoridades electorales de no de que no rija de forma obligatoria la paridad de género para estos comicios? Es decir, que cada organización política podrá decidir si en sus binomios se incluyen 2 hombres, un hombre, una mujer, 2 mujeres, etcétera. Algo que se tenía previsto que entre en vigencia en las elecciones para el 2025, pero que ya hay algunos sectores que han expresado su preocupación porque esto no se ha incluido para estas elecciones anticipadas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, evidentemente tenemos que transitar hacia un escenario de paridad, y no se entendería de otra forma, y menos en las fuerzas democráticas, en las fuerzas, vamos, progresistas. No es concebible una democracia sin participación igualitaria entre hombres y mujeres. Partiendo de este hecho, también se ha considerado de manera especial este periodo, y por tanto, por ejemplo, los asambleístas que formen parte de las candidaturas no cuentan como una reelección. Entendemos que estamos en un contexto de excepcionalidad, pero lo que de verdad importa es que seamos capaces de, como organizaciones políticas, como sociedad, concebir esta cuestión de la participación política de las mujeres en plenas condiciones de igualdad, tanto para el binomio como para la asamblea, como para las alcaldías, las prefecturas. Al final no podremos conseguir una sociedad igualitaria excluyendo a las mujeres. Margarita, usted nos hacía un repaso de cómo estaban operando de mal a destiempo, justamente dentro de un proceso electoral, los consulados. La embajada, en el caso específico de España, la embajada de Ecuador actualmente en España, ¿qué tan cercana se ha mostrado a los migrantes? ¿Qué tantas facilidades les ha dado? ¿Qué tan abierta ha sido hacia ustedes una embajada que esté en manos de Andrés Basejo, militante de la izquierda democrática?
Bueno, hay una concepción del cuerpo diplomático que son enviados cuotas políticas que los envían poco más que a un periodo vacacional o a hacer negocios privados, lucrativos. Obviamente la Revolución Ciudadana es Como pasaba en la diametralmente, época de Roldán, los Roldán que estaban muy eso es, metidos en el tema ganadero, la papa y no lo sé que qué, venía, se fueron eso a hacer es. negocios. Eso es. Ya. Hay toda una praxis política de concebir el cuerpo diplomático como pues un espacio para hacer negocios y lucro personal. Obviamente esto ha pasado tanto con Moreno como con Lasso y frente a eso nosotras desde la Revolución Ciudadana seguimos demandando tener pues instituciones cercanas en este caso la embajada, los consulados son ese trocito de Ecuador en los países donde está nuestra migración. En este caso en España hay un importantísimo número de compatriotas que necesitamos y demandamos instituciones que estén al servicio de nuestras necesidades. Y esto actualmente no pasa. No pasa desde que nuestra gente sigue teniendo muchísimos problemas para poder renovar sus documentos, unas cuestiones que son de necesidad. Nosotros seguimos teniendo que hacer muchos trámites con Ecuador, viajar, gestionar poderes, muchísimas cuestiones que necesitamos para nuestro día a día y esto se convierte en una gincana burocrática con unas instituciones que tienen otras prioridades que no son las de servir a su pueblo. No nos estamos encontrando cercanía, no nos estamos encontrando facilidades. El proceso electoral anterior, ya digo, excepto excepciones contadas, estamos encontrándonos que al final se hacen las cosas por cumplir que se han hecho, más que con la preocupación de poder hacer las cosas bien para servir a la gente. Como organización política en el exterior, ¿cómo se van a organizar frente a esta realidad que ya es el voto telemático para los ecuatorianos que viven en el exterior? Porque sí, evidentemente usted ha mencionado toda la serie de inconvenientes que este proceso ha representado en el experimento anterior y esto se va a poner en la práctica esta vez en estas elecciones anticipadas. ¿No les queda otra alternativa que organizarse a nivel ciudadano? ¿Qué piensan hacer al respecto para garantizar una mayor participación de los electores? Efectivamente, nuestra tarea es ganar y ganar en primera vuelta. Y ahí nuestros votos, los votos de la comunidad migrante, no pueden fallar y los de Europa, Asia y Oceanía tampoco. No le fallamos a Andrés cuando ganamos en la primera, en la segunda vuelta, cuando metimos dos asambleístas, incluso con el cambio de ley electoral. Y la consigna ahora es la misma. Unidos, organizados, movilizados, tenemos que trabajar, ser capaces de desplegar un trabajo territorial muy amplio, estableciendo alianzas en todos los lugares para poder desplegar físicamente puntos de apoyo para la inscripción en el voto telemático. No podemos tolerar que este cambio en la regla del juego nos anule políticamente. O sea, sabemos, no somos ingenuos, por supuesto, que es una maniobra, no hay que esconder esta cifra. 4 de los 6 asambleístas del exterior son de la Revolución Ciudadana, por tanto, ahí tenemos una importante batalla que dar. Ya tenemos puesta en marcha también, nos reunimos el pasado domingo con las estructuras de Europa, tendremos reuniones de forma permanente para estar organizados y movilizados. La clave aquí es que nos enfrentamos también con numerosos impedimentos, ¿no? Lleva varios días, por ejemplo, la página del CNE sin funcionar desde el exterior. Sabemos que desde Ecuador está funcionando porque así nos lo han dicho compañeros, pero desde el exterior no funciona. Y a través de esta página mucha gente entra a ver dónde puede votar, cómo puede inscribirse, es decir, termina siendo un impedimento más. Hay La, una aplicación del CNE, trabajaremos en dar difusión a esta herramienta, trabajaremos también con la gente directamente para fomentar la inscripción y sobre todo también pedirle al CNE, a través de los consulados obviamente, que pongan los medios suficientes para informar de este cambio, para informar de cómo hay que hacer el proceso de inscripción y que garanticen que el mayor número de personas posibles que puedan votar, voten. Digo esto al final porque es muy importante recordar que la responsabilidad de que podamos ejercer nuestro derecho al voto es del CNE. Nosotros como organización política, por supuesto que la consigna es que vote toda la persona que tenga derecho a votar y haremos todo el esfuerzo necesario para que el voto telemático no termine robando a los asambleístas. Pero lo que no puede ser es que el CNE se haya dedicado a hacer una carta de excusas para no tener votaciones presenciales en España y en Italia. la ¿Cómo van presidenta, a llevar un proceso?
Margarita, la presidenta del Consejo Nacional Electoral argumenta que los consulados y las embajadas requieren reservar los recintos electorales al menos con 6 meses de anticipación y obviamente eso por los tiempos no se va a poder cumplir. Además, la distribución de los kits electorales a nivel mundial se demora al menos 30 días, esos son algunos de los argumentos, y dice que el tiempo, las condiciones de esta elección anticipada por los tiempos de este proceso no se va a poder cumplir y se han visto pues forzados a optar por esta alternativa del voto telemático. ¿Es así? ¿Tanto tiempo se requiere para reservar un recinto electoral? ¿6 meses? A ver, yo creo que es importante no mentir. Yo creo que es importante que la gente sepa que esto forma parte del argumentario de excusas del Consejo Nacional Electoral para que el voto en el exterior se implemente de una forma acelerada, precipitada, sin garantías para nuestra participación. Partiendo del titular, en cuanto califican de proceso piloto como exitoso, todo lo demás viene detrás. Es mentira que se tarden 6 meses para poder reservar espacios. Por favor, estamos en Europa. En España no se llevan esos plazos. Una cuestión es la burocracia interna que tengan, que por supuesto los procedimientos de urgencia ameritan procesos de urgencia, por tanto, debe acotarse todo ese tiempo. Y por otro lado, estamos hablando de los paquetes electorales a España y a Italia. No tienen que llegar al último punto del mundo. Y aún así, ya digo, es que las valijas diplomáticas llegan en 2, 3 días. Es que se puede, si existe la voluntad política, tener un proceso con voto presencial en las próximas elecciones del 20 de agosto garantista con los migrantes. ¿Qué ocurre? Que existe que no existe voluntad política. Y frente a eso, lo que nos toca es denunciar este hecho, movilizarnos, organizarnos y acudir a votar, con más razón, votar para que esta gente que ha manoseado la democracia pueda irse lejos. Margarita, no sé, creo que nos queda poco tiempo la entrevista, pero yo me quedé sin tiempo en el comentario y quería abordar algo atándole a nuestra realidad también, algo que está pasando en España, que seguramente Margarita, no sé si le gusta el fútbol o no, pero se habrá enterado como el mundo entero de lo que sucedió este fin de semana. Hubo un ataque racista en contra de un jugador brasileño, negro, es Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, en el Estadio Mestalla de Valencia. Mucho de lo que hoy enfrenta este jugador tiene que ver con lo que fueron sembrando durante mucho tiempo, y por qué mi pregunta y este comentario ahora mismo con Margarita. Porque Margarita es migrante, es ecuatoriana, vive en España. Fueron sembrando organizaciones políticas ultraderechistas como Vox, acompañadas de muchos medios de comunicación. Medios de comunicación que, como por ejemplo en el caso del Ecuador, repiten discursos como este. Quiero que lo vea Margarita y que nos haga un comentario de lo que está pasando ahora mismo en España y el debate que hay con respecto al tema racismo allá. ¿Tenemos el video? ¿Qué pasó? A ver, creo que no estamos atentos. Acá hubo un periodista de una radio guayaquileña. ¿Lo tienes? Ya, vamos. Alonso, a ver, acá hubo un periodista de una radio guayaquileña que dijo que él había estado revisando los libros de historia y no sé qué. Ahora sí, vamos, dale. La agresividad en esta corta campaña que vamos a vivir debe ser dejada de lado. Ya tenemos suficiente violencia en las calles como para que la campaña se transforme en un ring. Y por otro lado, veía un documental en donde los indígenas preincaicos del norte del Perú y del sur del Ecuador hacían sacrificios humanos para apaciguar a los dioses cuando venía el niño. ¿No se les va a ocurrir quizá a nuestros indígenas sacrificar, por ejemplo, al señor Isa en aras de que el niño venga menos fuerte? ¿No? Lo dejo ahí rebotando en la mesa porque me parecería una buena idea. Yo fui concejala, la primera concejala de origen migrante en Murcia en el 2015, y en el 2021, por ejemplo, mataron en Mazarrón, asesinaron a una persona de origen marroquí a gritos de moro de mierda. Esto es el máximo exponente. Asesinar, acabar con la vida de alguien, por supuesto, es de una violencia máxima. No hay audio en la transmisión. Sí. No hay audio en la transmisión. Nos están alertando que no le escuchan a Margarita. Ojo. ¿Hola? Ahora sí.
Hola. No sé en Ahora qué sí. momento me dejaron de Ahí, escuchar. dele, Margarita, le estamos escuchando. Ahora es que la gente no le Yo lo podía que, escuchar a usted en la transmisión. Perfecto. Lo que les decía es que el caso de Vinicius es importante porque ha contribuido a visibilizar, a mediatizar algo que le ocurre a las personas en el día a día. Aquí en España hay paradas raciales de la policía a la gente que tenga rasgos de ser de otro país para pedirle papeles. Hay redadas de origen étnico. Aquí hay CIES donde se interna a personas que no tienen papeles, como si fueran, se trata como si fuesen delincuentes. Aquí hay episodios racistas que violentan la vida de la gente, pero también ha llegado a darse el caso, como te decía, en 2021 asesinaron a una persona de origen marroquí. Esto todo tiene una explicación. Y es que en los últimos años un partido de extrema derecha, concretamente Vox, que tiene muy buenos amigos en Ecuador, ya lo sabemos, y en el resto de América Latina, se ha dedicado a difundir discursos racistas, xenófobos, de odio, que enfrentan al último con el penúltimo, que promueven un discurso falaz, demagógico, en el que le dicen que si no tenemos trabajo, la culpa es de los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Esto obviamente todos sabemos que es mentira, que esto no ocurre así. Lo que pasa es que ellos juegan con este discurso ante una necesidad, ¿no? Como es la necesidad de trabajo, con estas pasiones, ¿no? Hay que advertir que esos discursos racistas, xenófobos, que se emiten también desde tribunas políticas, tienen consecuencias. El caso de Vinicius ha sido mediatizado porque es un jugador de fútbol, básicamente. Pero esto ha pasado en otras ocasiones en campos de fútbol. Por eso también es importante no solo que se visibilice, que haya una sanción ejemplar, también es importante, y nosotros lo estamos demandando como migrantes en España, que exista una ley antirracista y que se ponga coto a todo este tipo de situaciones. La única manera de atajar un problema es llamarle a las cosas por su nombre. Y si decimos que vivimos en una sociedad machista y no tenemos problema en reconocer el machismo y trabajar para combatirlo y construir una sociedad más igualitaria, tampoco nos debe temblar el pulso a la hora de decir que sí, que hay racismo, que España es racista y que necesitamos una ley antirracista que combata este tipo de situaciones.